Les voy a hablar sobre la industria automotriz en Canadá en el contexto de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sin duda alguna esta es una de las industrias que ha sido más complicada en las renegociaciones. Es importante tener un contexto histórico para Canadá, porque el proceso de integración de la industria automotriz entre Canadá y Estados Unidos tiene una larga historia. De hecho, desde mediados de la década de los 60 del siglo pasado, Canadá y Estados Unidos firman un tratado de libre comercio exclusivamente para la industria automotriz que se llama el Autopac, donde comienza la historia. Posteriormente, en 1988, Canadá y Estados Unidos firman el Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, en donde ya se integra todo el universo industrial e inclusive se integran inversiones extranjeras directas al mercado libre, se integran otros rubros, y esto profundiza aún más el uso que las empresas transnacionales hacen de la geografía económica entre Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, en 1994, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde se integra México. Y ya los tres países empiezan a experimentar una reconfiguración de la producción industrial a nivel regional. Quisiera señalar que este proceso de integración que se da a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio se da en un contexto en el cual se está desarrollando la tercera revolución tecnológica, lo que facilita que las cadenas regionales de valor de la industria se integren de una manera mucho más profunda y mucho más sofisticada gracias a la integración del microprocesador, el internet y todos los demás derivados en telecomunicaciones que el procesador genera, toda la revolución tecnológica generada a través del microprocesador, lo que facilita que el proceso productivo se fraccione, se traslade geográficamente hacia otros países de una manera mucho más eficiente. Entonces se da un proceso realmente muy sofisticado de integración de la industria productiva automotriz en los tres países y comienza a actuar con criterios más bien regionales que nacionales. Además, bueno, quisiera señalar que también el contexto general de la industria automotriz. La industria automotriz tiene varias décadas que ha pasado por momentos difíciles debido a que los mercados tradicionales, como son el mercado de Estados Unidos, el mercado de la Unión Europea, el mercado de japonés, el mismo mercado de Corea del Sur, han sufrido ventas relativas más bajas que los países emergentes que comienzan a surgir como productores y como mercados muy dinámicos de la industria automotriz. Esto quiere decir también una redistribución de las ganancias en la industria automotriz a favor de los países emergentes. La industria automotriz entonces le hace frente a un proceso de transición o de cambio, a lo cual se tienen que adaptar las empresas transnacionales. Pero además la crisis de 2008-2009 que vivió la economía mundial afectó muchísimo a la industria automotriz. De hecho, después de la industria financiera, la más afectada fue la industria automotriz a nivel mundial y en particular en los Estados Unidos hubieron efectos muy notables porque de hecho el gobierno federal tuvo que proveer de fondos para evitar la quiebra de la Chrysler, también proveyó fondos a otras firmas y las tres grandes estadounidenses en la industria automotriz tuvieron que llevar a cabo procesos de reestructuración productiva, de despido de empleos, recorte de prestaciones, todo para sacar sus ganancias adelante, su tasa de ganancias adelante. Y esto también incluía el desplazamiento de la producción hacia países con menores costos de producción. En este caso, en América del Norte, por supuesto que es México, el país con menores costos. Entonces, el proceso que vimos nosotros en las noticias, el boom de inversiones extranjeras directas que México empezó a experimentar, sobre todo después de la recesión, pero todo lo que va del siglo XXI lo hemos experimentado, pero se acentúa después de la crisis financiera de 2008-2009. Y entonces México empieza a experimentar este boom gracias a las estrategias que las empresas transnacionales llevan a cabo para ser cada vez más competitivas y restaurar sus espacios de ganancias en el mercado mundial. En este contexto, Canadá resulta un poco afectado porque su nivel de costos obviamente no es comparable con el de México.
Y a pesar de que la producción automotriz en Canadá es importantísima, a pesar de que tiene una gran cantidad de ingenieros muy calificados en la industria automotriz, a pesar de que Canadá sigue compartiendo mano de obra muy calificada en investigación y desarrollo en todo lo que es la región de los Grandes Lagos, y a pesar de que forma parte de las fases de mayor valor agregado de la industria automotriz, empieza a experimentar un desplazamiento, cierre de plantas, de industrias que se desplazan hacia México, y empieza a ver que después de la recesión de 2008-2009 nunca se recupera al mismo ritmo que se recupera en otros países. De manera tal que tenemos las siguientes estadísticas. Del año 1995, Canadá ocupaba el 7º lugar del comercio de valor agregado de la industria, y para el año 2011, Canadá desciende al lugar 12º, mientras que México ocupaba el lugar 13º en el año de 1995, y para 2011 México ocupa el 7º lugar en términos de comercio de valor agregado de la industria automotriz. Con esto vemos que han cambiado el mapa regional debido a que las empresas transnacionales buscan una mayor competitividad. Y es en este contexto en el cual llega Donald Trump a presionar para que el Telecan no se firme, para que aumenten las reglas de origen en la región de América del Norte del 62.5 al 80 y tantos %. También Donald Trump propone que la producción automotriz regional tenga el 50% de contenido únicamente estadounidense. Y ante este tipo de propuestas, tanto Canadá como México han mostrado una actitud firme y no han aceptado este tipo de medidas que resultan muy dañinas para la dinámica automotriz regional.